Buenas tardes para todos los que nos unen esta tarde. Hoy, en las charlas que estamos haciendo con el Centro Regional para el Fomento del Libro de América Latina y el Caribe y la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, en Colombia, hoy vamos a tener un tema que nos han preguntado muchísimo y del cual hay muchas inquietudes para padres, cuidadores, maestros, bibliotecarios, y es el tema de la lectura de dispositivos digitales en la primera infancia. La idea de la charla, o el objetivo de la charla, es brindar lineamientos conceptuales y prácticos sobre el uso de estas nuevas tecnologías en la realización de actividades educativas y de lectura con niños de 0 a 6 años. ¿Cuál es el impacto de esto en el aprendizaje, en el desarrollo cognitivo y en la formación de hábitos de lectura durante la primera infancia? Para tratar este tema, hoy nuestra experta que nos va a acompañar y a guiar es Lorena Pancha. Lorena es coordinadora en el CERLAL del Observatorio Iberoamericano de Cultura y Educación para la Primera Infancia. Es coordinadora del proyecto INELI Iberoamérica, es profesional en estudios literarios, tiene un máster en literatura francesa y ha trabajado en el diseño y ejecución de proyectos de promoción de lectura, investigación académica, desarrollo de competencias de lectura, edición y redacción de textos críticos, y ha trabajado mucho en temas de mediación y promoción de lectura en primera infancia. Entonces los dejamos con nuestra experta y esperamos pues que esta charla logre solucionar varias dudas y pues no sé, abrirnos como otro horizonte de lectura con nuestros niños. Entonces los dejo con Lorena. ¿Listo? Buenas tardes. En primer lugar, antes de entrar en materia, quisiera presentarles muy brevemente el Observatorio Iberoamericano de Cultura y Educación para la Primera Infancia del CERLALC, que es un sistema de información sobre la situación de los niños de 0 a 6 años en los países iberoamericanos, que promueve la creación, difusión y ejecución de políticas públicas e iniciativas artísticas y de promoción de lectura para los niños más pequeños en nuestros países. Este es un observatorio virtual que tiene su sitio web en el portal del CERLALC, y allí pueden encontrar una serie de recursos educativos y para desarrollar proyectos con los niños en sus aulas y en sus bibliotecas. Entre otra información que pueden encontrar en el observatorio, tienen directorios sobre organizaciones que trabajan por la primera infancia, tanto públicas como de la sociedad civil, eventos de literatura infantil y educativos para los niños más pequeños, información sobre literatura infantil y juvenil, autores, publicaciones, cómo funciona este segmento de la producción editorial en nuestros países, documentos de interés, tanto académicos, científicos, como de iniciativas de lectura para niños pequeños, ideas sobre proyectos destacados en los países de la región que pueden proporcionarles ideas que pueden ejecutar en los colegios, y información sobre políticas y programas de atención para los niños más pequeños y sus familias. Tienen también diversas noticias relacionadas con los temas de trabajo del observatorio, entrevistas con expertos, entre ellos María Osorio, María Emilia López, referentes latinoamericanos en cuestión de lectura y educación, blogs y publicaciones que son de consulta y descarga libre desde nuestro sitio web. Entre ellas está el dossier Bebés Lectores, cómo leen los que aún no leen, en el que se presenta desde diversas perspectivas la importancia de leer con los niños más pequeños, Educar antes de la escuela primaria en América Latina, con un análisis sobre los sistemas educativos para los niños más pequeños en 4 países de la región, incluyendo Colombia, y orientaciones para la evaluación de planes y políticas
en primera infancia. Muy pronto publicaremos un dossier sobre el tema que nos convoca hoy, lectura digital en la primera infancia, y una guía de promoción de lectura para la primera infancia con las especificaciones sobre la manera en la que los niños más pequeños leen y cómo pueden iniciarse en su formación como lectores y usuarios de la palabra escrita. Bueno, quiero comenzar esta charla de hoy con una cita de Marina Kryskowski. Ella es una investigadora argentina radicada en México que fue discípula y trabajó durante muchos años con Emilia Ferreiro, a quien ustedes muy seguramente conocerán como uno de los referentes en Latinoamérica en temas relacionados con alfabetización de los niños más pequeños. Y dice Marina: no solo tenemos que pensar en la tecnología como medio, sino como algo que nos permite entrar en un mundo particular, la cultura escrita de nuestro tiempo. Usar la tecnología como parte de las herramientas disponibles para leer, escribir y comunicarse permite a los niños aprender códigos culturales de los que de otra manera quedarán excluidos. Como lo decía Marta durante la presentación de la charla, este es un tema que genera gran interés, no solamente entre las personas que trabajamos en el sector educativo, bibliotecarios, maestros y otros mediadores, sino también los padres de familia. Y esto porque para todos es evidente que las nuevas tecnologías ocupan un lugar cada vez más importante en nuestras vidas, son elementos mediadores en muchos de los procesos y las actividades que realizamos de manera cotidiana, y eso evidentemente hace que los niños entren a edades cada vez más tempranas en contacto con estos dispositivos. Dadas las posibilidades que existen de que tengan perjuicios como posibles ventajas en la educación de los niños e incluso en su salud física, quienes trabajamos con los niños más pequeños pues necesitamos orientaciones e ideas sobre cómo asumir este rol que también en la vida de los niños más pequeños están asumiendo los dispositivos móviles. Como lo dice Marina Kryskowski, es una cuestión que atraviesa la cultura escrita de nuestro tiempo. En la actualidad las prácticas de lectura se dan tanto a través de los medios tradicionales, los medios impresos que todos conocemos, y de manera progresiva e intensiva también a través de los medios digitales. Esto quiere decir que para ser un sujeto pleno, un usuario pleno de la cultura escrita, necesariamente tenemos que estar en contacto con estos dispositivos digitales, y no solamente como medio, sino también como manera de conocer la información y de producirla y compartirla. Bueno, como les decía, los niños, como todos sabemos, entran en contacto cada vez a edad más temprana con las nuevas tecnologías. Es cada vez más frecuente ver la postal de un bebé que manipula una tableta o un teléfono celular con aparentemente muchísima habilidad, con una habilidad mayor a la que tienen muchos adultos que no pertenecen a la denominada generación de los nativos digitales. Y esto puede verse también en las cifras de acceso y uso de Internet de los computadores y de los dispositivos digitales. Se estima que en el 2017 había cerca de 100.000 aplicaciones educativas disponibles en las dos principales tiendas de aplicaciones para teléfonos móviles. Un estudio que realiza Google sobre el consumo digital determinó que 2017 es un año histórico en el uso de dispositivos móviles, en la medida en que la conexión a Internet en el mundo se realizó prioritariamente a través de teléfonos celulares y no a través de computadoras. Esto quiere decir que todo aquel que tiene un smartphone o una tableta lo usa prioritariamente como dispositivo para estar en la red. Y el acceso a Internet, asimismo, se ha ampliado también en nuestros países, si bien es cierto que existen
brechas con respecto a los países en desarrollo. Tenemos la cifra que ven allí de 80% de hogares conectados a Internet en los países desarrollados, Norteamérica y Europa, frente a un 41% en los países en desarrollo, que incluyen África, el sudeste de Asia y Latinoamérica. Pese a estas brechas, como les decía, cada vez los hogares latinoamericanos y los colombianos están más conectados a Internet. En 2017, el 68% de la población tenía una suscripción móvil a Internet. Esto quiere decir que el 68% de los habitantes de nuestros países tienen la posibilidad de conectarse a Internet a través de su teléfono celular. También vemos en las gráficas que tienen en la derecha que en nuestros países el celular es el dispositivo preferido por la población para conectarse a Internet. Todas estas cifras son publicadas por Google, como les decía, en este estudio anual que realiza sobre tendencias de consumo digital. Un estudio realizado por la Fundación John Gans Cooney, que es una organización educativa que investiga diversos temas, entre ellos el papel de la cultura digital en la educación de los niños, determinó que al menos el 72% de los niños de 0 a 8 años en Estados Unidos ha usado dispositivos móviles y que el 85% de los niños de 3 a 6 años que tienen a su disposición aplicaciones denominadas educativas las usan al menos de 1 a 5 veces por semana. En relación con este tema, esta organización ha encontrado que la gran mayoría de los padres, pese a este uso frecuente que hacen tanto ellos como sus niños de Internet y de los dispositivos móviles, necesitan más información, quieren más información acerca de si es conveniente o no que los niños tan pequeños entren en contacto con estas tecnologías y, si es así, de qué manera usarlas, cómo convertirlas en un recurso educativo que contribuya al desarrollo de los niños. Es por esto por lo que como docentes y bibliotecarios tenemos un papel muy importante como orientadores justamente y educadores también de los niños acerca de un asunto que concierne de una manera tan significativa su desarrollo. Este es un tema que causa entre la comunidad científica bastante polémica. No existe un consenso acerca de la pertinencia de usar dispositivos móviles en la primera infancia. Una de las autoridades, una de las principales autoridades en esta materia es la Academia Estadounidense de Pediatría, la APA, que en 2016 emitió un documento con lineamientos sobre el uso de nuevas tecnologías en la primera infancia y determinó que antes de los 2 años se desaconsejaba en absoluto el uso de las pantallas. Su recomendación es que los niños menores de 2 años tengan 0 contacto con las pantallas. Pantallas definidas tanto en las que se incluye tanto la televisión como las computadoras, los celulares y las tabletas. La Sociedad Canadiense de Pediatría, por su parte, recomienda que de los 2 a los 5 años los niños no hagan uso de más de 1 hora de pantallas al día. Y esto porque para el desarrollo de los niños menores de 24 años, la principal fuente de aprendizaje y desarrollo tanto físico como cognitivo es la exploración física del medio y la interacción real, en tiempo real, con los adultos y con las personas significativas de los niños más pequeños. Se desaconseja también el uso de dispositivos digitales antes de los 2 años porque, entre otras razones, que
han mostrado estudios neurológicos y psicológicos al respecto, es que antes de los 2 años los niños no tienen la capacidad de diferenciar la experiencia del mundo virtual de la experiencia en el mundo real. Esto quiere decir que no pueden diferenciar lo que ven en las pantallas de aquello que ven en la realidad, y es por esto por lo que las aplicaciones o los contenidos que son etiquetados o vendidos en el mercado como educativos no son aprovechables para niños de edades tan tempranas, porque no pueden hacer la transferencia de la experiencia que tuvieron en un entorno virtual a el mundo real. Entre los posibles efectos nocivos que se han señalado en la literatura científica son retrasos en el desarrollo del lenguaje y un menor vocabulario. Esto porque, como les decía hace un momento, la principal fuente de aprendizaje para los bebés y los niños menores de 2 años es la interacción real y la exploración física de su medio. Muy difícilmente un niño aprenderá a hablar o aprenderá a desarrollar las estructuras lingüísticas a través de un aparato, sino que el desarrollo lingüístico en esta edad se da oyendo hablar a las personas a su alrededor y comenzando a interactuar y a producir signos lingüísticos. Puede ocasionar también perjuicios en el desarrollo físico y cognitivo, exactamente por la misma razón, porque el tiempo que los niños pequeños emplean frente a las pantallas es tiempo que se reduce en interacción con el mundo real, que es vital para su desarrollo. Además, en edades tan tempranas, incluso también sucede con niños en edad escolar e incluso con adolescentes, como seguramente todos lo hemos visto, el uso indiscriminado o por largos periodos de estos dispositivos puede ocasionar alteraciones en el sueño, no solamente porque los niños pueden estar conectados hasta largas horas de la noche, sino porque la luz blanca que emiten estos dispositivos produce dificultades para conciliar el sueño. Y desde luego el sueño es un elemento fundamental para la salud e incluso para asentar los aprendizajes que los niños realizan durante el día. Se han señalado también una correlación entre el uso de las nuevas tecnologías y el sedentarismo y la obesidad, si bien es cierto y es necesario aclarar que no hay una relación de causalidad. Esto quiere decir que no porque un niño use dispositivos digitales necesariamente va a ser propenso a ser obeso o a tener problemas de obesidad, pero nuevamente aquí el tiempo sedentario, pasivo que los niños pasan con las nuevas tecnologías es tiempo que se reduce en actividad física. Asimismo, este contacto muy temprano con las nuevas tecnologías y sin una supervisión adulta puede producir problemas de impulsividad y adicción con los niños más pequeños. Y por último, y no menos importante, exposición a publicidad excesiva o contenidos que son inapropiados para la edad de los niños. Les recuerdo que estas recomendaciones se dirigen exclusivamente o prioritariamente para niños menores de 2 años, que, como les digo, la comunidad científica desaconseja que usen las nuevas tecnologías. Otros sectores de la comunidad científica han realizado diversos estudios que muestran correlaciones, tampoco esta vez relaciones causales, sino correlaciones o posibles relaciones entre el uso de las nuevas tecnologías y efectos positivos en el aprendizaje de los niños. Esto a partir de los 15 meses y, como les decía, pues como lo recomienda la Asociación Norteamericana de Pediatría, a partir de los 2 años. Entre los posibles efectos positivos están concretamente con el uso de cuentos interactivos, la facilidad para que los niños puedan aprender nuevas palabras y nuevo vocabulario. Existen diferentes contenidos, aplicaciones y cuentos concretamente en los que se desarrolla un trabajo particular alrededor del vocabulario.
tienen la posibilidad de volver a escuchar, de señalar, de enlazar con otros recursos con los que los niños pueden ahondar en el significado de las palabras, y esto pues puede contribuir a que adquieran un vocabulario más amplio. Igualmente, los diferentes niveles de dificultad de lectura y las diferentes posibilidades de configuración del sonido, de la imagen, de los colores, pueden facilitar el aprendizaje de niños con diferentes necesidades especiales de aprendizaje o niños con discapacidad. Esto es particularmente útil para niños con discapacidad auditiva o visual, dado que estos recursos generalmente permiten aumentar el volumen, configurar diferentes niveles de narración que faciliten la recepción por parte de los niños con discapacidad de las historias o los materiales de lectura. Cuando se usan de manera siempre mediada por un adulto, pueden contribuir, al igual que los libros impresos, a mantener los vínculos con los seres queridos y particularmente con aquellos que se encuentran a distancia y con los que evidentemente facilitan la comunicación. Y por último, ofrecen mayores posibilidades de interacción que los medios tradicionales. Los buenos contenidos para niños pequeños justamente incitan a la interacción y buscan generar una respuesta activa, una actitud propositiva por parte de los niños, que también puede redundar en su aprendizaje. Las principales recomendaciones pediátricas en general para el uso de las nuevas tecnologías, algunas de ellas son las siguientes. Estos dispositivos o estos recursos digitales pueden usarse como un medio para potenciar el aprendizaje, pero siempre en relación con los otros recursos, entre ellos el aprendizaje a través de medios impresos tradicionales, el juego al aire libre y la interacción con otros niños y con los adultos. Las nuevas tecnologías no son un fin en sí mismo, sino un recurso más que está a nuestra disposición como mediadores para integrarlo a los otros con los que ya contamos para el aprendizaje de los niños. Otra recomendación, y es una de las más importantes, es que durante la primera infancia el uso de celulares, computadoras y tabletas siempre debe contar con la mediación de un adulto. Los niños tan pequeños jamás deben estar haciendo un uso autónomo de estos recursos, sino que siempre tienen que tener el acompañamiento de un adulto. En este caso, como en el caso de otros recursos educativos y de lectura, es fundamental seleccionar los contenidos, atender a la calidad y atender a su pertinencia para las edades de los niños y para el aspecto que queramos trabajar con ellos. Y por último, esto es una recomendación más dirigida a las familias, es restringir el uso de las pantallas antes de dormir y a la hora de comer. Los expertos señalan siempre la importancia de mantener horas libres de pantalla en absoluto, entre esas pues la hora de comer justamente, o la hora en que se interactúa o se tienen momentos de intercambio familiar en los que las pantallas comienzan a hacer una obstrucción o a generar un ruido de fondo. Bueno, ahora quisiera compartir con ustedes algunas creencias o mitos sobre el uso de las TIC en la primera infancia. Bueno, el primero de ellos es el que ya hice alusión anteriormente, es que los niños, todos los niños son nativos digitales y que por ello saben cómo usar las TIC y pueden hacerlo solos. El término nativos digitales fue acuñado en 2001 por Mark Prensky para hacer referencia al cambio generacional determinado por el auge de las nuevas tecnologías. Él decía que había una brecha entre quienes habían nacido antes de los años 80 y las generaciones posteriores que conocieron desde la más temprana edad las nuevas tecnologías y aprendieron a interactuar con ellas.
No todos los niños, justamente por el hecho de haber nacido en esta era del auge de las nuevas tecnologías, tienen las competencias que se requieren para hacer un uso adecuado, responsable, significativo y productivo de las nuevas tecnologías. Vemos todos los días como muchos niños no tienen las habilidades básicas, incluso para hacer una búsqueda sencilla en Google, y menos pues para hacer uso de las herramientas cada vez más complejas que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Esto quiere decir que no por ser nativos digitales tienen los conocimientos y las habilidades necesarias para usarlos solos. De ahí, nuevamente, quisiera hacer énfasis nuevamente en la importancia de que como adultos, como educadores, los acompañemos siempre a hacer uso de estos recursos. La segunda creencia, que pertenece más al ámbito familiar, es que estos recursos pueden ser útiles para distraer o calmar a los niños. Vemos cómo es cada vez más frecuente que las tabletas y los celulares sean el nuevo sonajero con el que calmamos a un niño que está llorando o distraemos a un niño que no quiere comer. En ningún caso las nuevas tecnologías, sobre todo con los bebés y los niños menores de 2 años e incluso de 3 años, deben ser usadas de esa manera. No son un juguete que podemos entregarles para que usen libremente o para distraerlos, porque justamente pueden acceder a contenidos que no son apropiados para ellos, o porque pueden obstruir, como les explicaba hace un momento, los procesos de aprendizaje que se desarrollan en esa edad y en esa edad particular en la que justamente el desarrollo neuronal se encuentra en su momento más álgido. Otra de las creencias que existen alrededor de este tema es que los celulares y tabletas son simples juguetes y que al usarlos los niños solamente pierden el tiempo. Si bien hay que tener una serie de restricciones y precauciones a la hora de usar las nuevas tecnologías con los niños más pequeños, y buena parte del contenido disponible, no solamente para los niños, sino también para los adultos, es contenido que se remite al puro entretenimiento. No es verdad que no existan contenidos que realmente puedan contribuir al desarrollo de los niños. Cuando se usan de una manera responsable y siempre con la mediación de un adulto, es posible también estimular diversos procesos de aprendizaje en los niños más pequeños. El siguiente mito es que todos los contenidos infantiles en línea son seguros y apropiados. Y bueno, aquí me refiero puntualmente a aquellos contenidos que están etiquetados en las tiendas de aplicaciones o en los diferentes sitios web como contenidos educativos. Les mostraba al comienzo que existen cerca de 100.000 aplicaciones que tienen esa etiqueta, si se quiere, pero son muy pocas las que tienen estudios científicos que pueden respaldar ese carácter educativo y esos beneficios, esos supuestos beneficios que pueden tener en la educación de los niños. Es por eso por lo que es muy importante investigar, ir más allá, digamos, de la información que brindan los proveedores o los creadores de estos contenidos y buscar opiniones informadas para cerciorarnos de que efectivamente los contenidos que les estamos proporcionando a los niños sean educativos. Otro mito que existe es que hay que dejar que los niños más pequeños tengan contacto con estos recursos porque nadie escribirá a mano muy pronto. Es algo que se está viendo en algunos países de Europa y se piensa que justamente dada la velocidad con que avanza el uso de las nuevas tecnologías, va a haber un desplazamiento con respecto a los medios tradicionales de aprendizaje. Pero esto no es así. Incluso en varios países europeos en los que se han hecho experimentos en los que las escuelas de educación infantil dejan de utilizar la escritura o de enseñar más bien la escritura a mano, se ha vuelto al uso de recursos tradicionales porque, como les contaba en un comienzo, la interacción física con el medio ha sido corroborada como el medio más eficaz de aprendizaje.
Entonces no es cierto que vaya a haber un desplazamiento o un volcamiento total del sistema educativo a estos medios. Otra de las creencias sobre el tema es que todo uso de las TIC en la infancia es peligroso o abiertamente perjudicial. Como les decía hace un momento, cuando buscamos los contenidos apropiados y lo hacemos con una mediación adecuada, pueden ser aliados para el aprendizaje. Y la última es que los niños que más usan las tecnologías digitales no adquirirán el gusto por los libros ni la lectura. Se ha dado también entre los expertos y en el medio educativo una serie de contraposición entre el libro impreso y el libro digital. Y no necesariamente son recursos contrarios y que no puedan o cuyo uso sea excluyente. En un ambiente educativo que atienda las particularidades de nuestro tiempo, puede haber una convivencia entre los dos medios. Bueno, ahora quisiera compartir con ustedes un pequeño video de Emilia Ferreiro sobre este tema. La alfabetización propia para este siglo XXI donde estamos viviendo incluye los objetos, todos los objetos sobre los cuales circulan imágenes y textos, ¿no? Y no puede excluir algunos. Hubo una época en que se alfabetizaba para la pizarra, el pizarrón, a lousa, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Y si estaba alfabetizado para la lousa, estaba bien, ¿eh? Después hubo que alfabetizar para otro tipo de objetos, como libros de estudio. Hoy día hay que alfabetizar, o mejor dicho, hay que introducir a una cultura escrita en donde los objetos de producción de escritura han variado enormemente, y donde las superficies sobre las cuales se realizan las escrituras también han variado enormemente, incluyendo todos los procedimientos digitales que hoy día conocemos y los que van a venir. Bueno, como bien lo señala Emilia Ferreiro, cuando pensamos en la alfabetización en el mundo contemporáneo, necesariamente tenemos que pensar en este tema de las nuevas tecnologías. Si bien, como les digo, antes de los 2 años no es conveniente que los niños pequeños tengan contacto con estos recursos, es evidente que leer y escribir en el siglo XXI no están restringidos al uso tradicional del papel y el lápiz, sino que necesariamente pasan por las pantallas. Hoy, desde que son bebés, los niños pequeños entran en contacto con el texto escrito, y esto es, si lo pensamos, esto es un fenómeno inédito en la historia, porque nunca antes los niños habían tenido un contacto tan temprano y tan directo con una multiplicidad de medios a través de los cuales circulan los textos escritos. Los bebés, cuando ven a sus padres o a los adultos que están a su alrededor hacer uso de los teléfonos inteligentes, pueden ver cómo estos medios son medios a través de los cuales circulan diferentes mensajes, entre ellos los memes y los GIFs, los videos y las fotos, los chats, los símbolos y los logos de los sitios web, de las aplicaciones, y muy pronto ellos comienzan a comprender que estos signos son vehículos de significados y comienzan a tener nociones muy elementales acerca del funcionamiento de la escritura y de la comunicación. Es por esto por lo que, como les digo, debemos considerar la presencia cada vez mayor de estos medios a la hora de pensar en la alfabetización de los niños.
Otra razón por la que debemos contemplarlas es por la brecha digital, que también impacta en el desarrollo de habilidades comunicativas básicas en nuestro mundo contemporáneo. Si bien ha crecido enormemente la cobertura de las redes de 3G y de 4G, incluso en nuestro país, y cada vez una mayor proporción de la población tiene un teléfono celular con conexión a internet, las brechas persisten y sigue habiendo comunidades, zonas rurales apartadas de difícil acceso y los sectores socioeconómicos más vulnerables de la población que no tienen acceso a estos recursos, computadoras, teléfonos e internet, y en la medida en que los niños no tengan acceso a estos recursos o tengan un acceso muy restringido, pues justamente se están perdiendo también de estos medios que son uno de los principales a través de los cuales se produce y circula la información en nuestra sociedad. Por esta importancia que tiene Internet y las nuevas tecnologías en el mundo de hoy, varios programas en la región han comenzado a concebir el acceso a las nuevas tecnologías como un asunto de derechos, incluso para los niños más pequeños. Existen diversos programas en nuestros países basados en las TIC y que buscan garantizar o contribuir a garantizar a los derechos educativos y culturales de los niños más pequeños. Entre ellos, quisiera recomendarles Maguaré, aunque muy seguramente varios de ustedes lo conocen. Es un portal del Ministerio de Cultura, hace parte de la estrategia digital de cultura en la primera infancia y tiene dos portales. Maguaré, que es el portal en el que pueden los niños encontrar una serie de contenidos, más de 500, de lectura y de otros lenguajes expresivos, y por otro lado Maguaré, en la que los mediadores, bibliotecarios, educadores pueden encontrar diversos recursos. Como les decía, siempre con un uso mediado y responsable, con el acompañamiento de un adulto, pueden ofrecer recursos para la formación de los niños pequeños como lectores. Entre ellas están el acceso, especialmente en las comunidades socioeconómicas que pertenecen a los niveles socioeconómicos más vulnerables. Las nuevas tecnologías permiten un acceso muchas veces gratuito a diversos materiales de lectura y son fundamentales en los procesos de alfabetización informacional. Cuando pensamos en nuestras bibliotecas, en la alfabetización informacional, tenemos que contemplar desde luego también las nuevas tecnologías y cómo formar a los niños en hacer una lectura crítica y una consulta significativa de estos recursos. Además, permiten leer en diversos soportes y formatos, ampliar lo que para ellos es el texto escrito, y que entren en contacto con textos en diversos géneros, soportes y formatos, y que son susceptibles de ser interpretados de manera profunda y crítica. Y por último, estos recursos también facilitan que los niños, incluso los niños muy pequeños, se conviertan en productores de textos, que asuman una posición activa, no sean solo consumidores de contenidos y de textos, sino que puedan ellos mismos generar y compartir textos. Bueno, muchísimas gracias. Espero que esta pequeña charla haya sido de su interés.